Entre los organismos autónomos del gobierno mexicano, de los que ya la semana pasada hablé, que se habían creado gracias a la lucha de la sociedad civil y de la izquierda, y es que yo estuve en esas luchas, hijos míos, y yo escribía en los periódicos a favor de un instituto de la transparencia, porque si no hay una vigilancia de la ciudadanía sobre el gobierno, la democracia es una entelequia. La democracia exige que la ciudadanía esté enterada de lo que hace el gobierno, no solamente de cuando inaugura una carretera, sino a quién le dio los contratos, cuánto costó, se salió de presupuesto, no se salió de presupuesto, por qué se hizo en un concurso legítimo la entrega del contrato de la carretera o se la dieron al primo de alguien. Ese presupuesto era un presupuesto real, razonable para construir tantos kilómetros de carretera, o le puso un 20% adicional para metérselo al bolsillo y encima untarle las manos a los del gobierno. Si yo sé cuánto costó la carretera, si sé cómo se hizo el concurso, puedo controlar al gobierno estrechamente, porque si no se van de las manos. Entonces yo fui de los que peleó muchísimo por el Instituto Nacional de Transparencia, de Información, como peleé por el Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral, y con todos los organismos autónomos que de alguna forma, sin ser perfectos, permitían un cierto control sobre lo que hace el gobierno, ¿no? Y ahora se los ha cargado todos el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los mismos políticos de Morena hoy, ayer estaban algunos en el PRD, ayer estaban algunos en el PRI, estaban algunos en otros partidos, ellos mismos que hoy están diciendo que los organismos autónomos son una basura, que solo sirven, son un proyecto neoliberal, decían cosas como esta hace unos años. No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. O sea, que tiene que tener toda la libertad para actuar el Instituto de Transparencia. Esta mujer ha estado atacando al Instituto de Transparencia de una manera increíble, llamándolo de todo, para desaparecerlo y que la gente no pueda supervisar al gobierno. Algunas de las cosas más, de las cuestiones más importantes de los desfalcos en México, como lo que llamaron la estafa maestra, la Casa Blanca de la esposa del expresidente, entonces presidente Peña Nieto, los detalles del escándalo de Brecht, cómo se desarrolló en México, pues un escándalo internacional precisamente de estafas, no, de sobornos de una constructora. Todo eso se supo gracias al Instituto de Transparencia. Siguen estos mismos. Todo lo anterior sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios de rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su máxima publicidad. En conclusión, de aprobarse este dictamen, los mexicanos contaremos con un órgano independiente, autónomo y fortalecido. Para el senador Alejandro Encinas del PRD, la reforma permitirá identificar como sujetos obligados no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a los sindicatos, las empresas y entes que actúen o reciban recursos y presupuesto o tengan contratos con los gobiernos. Los cambios a la ley lograron establecer que todo ente público o privado que reciba o administre recursos públicos será objeto obligado de esta ley. El mismo Alejandro, cara tienes, tipo. La ley que mejor discutimos en el Congreso, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad, y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas. Inatacabilidad. Porque era eso, exactamente eso, transparencia. Ahora lo que tienes es opacidad. Ahora el gobierno de Sheinbaum va a poder actuar sin ninguna supervisión ciudadana. Y siguen esos mismos. Frente al dispendio, al abuso, hijo de tu madre, en el uso de recursos públicos,
frente a la República de la Hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos. Y finalmente. Sin duda estamos completando esta tarea al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI. El dictamen que se pone a la consideración del Pleno significa un avance en la construcción del Estado democrático y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso. El señor era del PAN, ese partido de derecha católica que era el enemigo de la izquierda. ¿De dónde creen que soy diputado? De Morena. Él y todos los priistas y todos los perredistas y todos los del PVM, Partido Verde Ecologista Mexicano, que fue un invento infecto hecho en los años 90, sin ninguna vocación ecologista real, un negocio familiar. Todos ellos están en Morena. Y hoy atacan brutalmente al IFAI, que antes era el INAI, para que termine, para que sea destrozado y pueda trabajar con absoluta opacidad el gobierno en el que hoy están cobrando como nunca en su vida. Lo que falta aquí, lo que no aparece es lo que dijo quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, luego candidata a la presidencia y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. El periódico Animal Político nos recuerda sus palabras. Olvídense que esto lo dijo ella. Hemos buscado desde el gobierno mostrar siempre toda la información, estar abiertos y fundamentar nuestra rendición de cuentas. Pero también es importante que haya una institución autónoma que nos lo esté recordando todos los días, dijo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, o sea, en los anteriores 6 años. En otro mensaje, al referirse, por cierto, al Poder Judicial, que también están destruyendo para apoderarse de él, ahora no han tenido ni siquiera suficientes candidatos a jueces, entonces los han ido sacando donde han podido, así como que en las últimas horas aparecieron, se necesitaban 3.500 y en las últimas horas aparecieron 2.000, porque en las semanas anteriores no se apuntó nadie a ser juez. Dijo, respecto al Poder Judicial, los poderes autónomos de gobierno son tan indispensables como la coordinación entre ellos para dar beneficios a la sociedad. Y ya como aspirante a la presidencia, Sheinbaum presumió en un anuncio publicitario un reconocimiento que le hizo el INAI al gobierno de la Ciudad de México, aunque ahora los acusa de corrupción. O sea, hace un año te dieron un premio y te parecía muy bien, y ahora me sales con que te dieron un premio a una organización corrupta. ¿Sabes qué se hace cuando una organización corrupta te da un premio, Claudia? Lo que hice yo con mi Premio Nacional de Periodismo que me dio el Club de Periodistas de México, se los devolví y lo hice ver y lo confirmé. Aquí pudieron ver cómo se lo devolví por correo. Ahí lo tienen, nunca me contestaron, pero es lo que se hace. Pero ahora estuviste como candidata presumiendo que el INAI te había dado un premio por la transparencia del gobierno de la Ciudad de México, y ahora resulta que los que te dieron el premio son los corruptos. Devuélveselos. No tienes con qué. Es una desgracia de verdad.